El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Y hoy nos toca conversar con la licenciada Consuelo Napaico Alcalde. Ella es psicóloga clínica, educativa y organizacional. Y vamos a tratar con ella un tema muy importante, entre todos los temas que la psicología atiende. Pero en este caso vamos a ver el incremento de los casos de bullying o acoso escolar. También hay acoso en los centros laborales. Usted de repente conoce de algunos casos, usted de repente trabaja en una oficina, nos está viendo, y también de repente sabe que en la oficina donde usted se desempeña, donde usted desarrolla sus labores, hay acoso en la oficina, hay acoso por parte de los jefes hacia los empleados, ¿no? Ahí usted lo puede tomar como una preferencia laboral de repente, pero nota con el tiempo de que el jefe quiere salir con la secretaria o con la empleada para hacerle algunos encargos especiales, de repente salir en la tarde a tomar un cafecito, y algo raro usted nota allí. Y como la trabajadora se niegue a cumplir esas exigencias, pues hay sanciones contra ella, ¿no? Hay sanciones de repente del mismo tipo laboral, pero ya no hay preferencias. Vamos a hablar de todo eso. Licenciada Consuelo Napaico Alcalde, tenga usted buen día, bienvenida a Hora de Cambio. Gracias, Carlos. Buenos días a todos quienes están viendo este importante programa. Y efectivamente es un tema realmente que hay que resaltar. Pasan muchas situaciones de bullying en los centros educativos, en donde los niños reciben estas amenazas de manera constante, repetitiva. También la misma situación se da en centros laborales, en donde se llama acoso laboral o mobbing, en donde efectivamente acá también sucede de la misma manera, solamente que estamos hablando de adultos, entonces la agresión es mayor, ¿no? La agresión invisible, psicológica, que no se ve, suele causar mucho daño en las personas, en donde, al igual que en los colegios, forman grupos en donde uno es el agresor, pero luego los que están observando, los que también siguen ese mismo mensaje, terminan siendo cómplices y agresores también. Hay que entender que en estos casos se ven situaciones constantes, repetitivas, en donde las agresiones son diversas. Si hablamos en un centro educativo, podríamos hablar de agresiones de tipo física, agresión psicológica, verbal, que es la más frecuente también, en donde lleva daños también a las personas que son cómplices de esto. Se promueven estas personalidades y es también importante acá saber que estos niños llevan el ejemplo de los adultos que tienen en casa, obviamente los padres, que son los modelos más importantes a seguir, y los maestros, pero entonces entendemos que si vemos que hay acoso laboral, que hay mobbing en los trabajos, en donde justamente estas personas adultas son padres de familia muchas veces de estos niños, que llevan estos modelos insanos, modelos en donde estas personalidades tienden a ser personas narcisistas, personas que están de alguna manera enfocados en donde ellos nada más quieren resaltar, personas egocéntricas, individualistas, en donde si ven de pronto que hay otros talentos
quieren opacar esos talentos y una forma de hacerlos, por ejemplo, el chisme. Estamos en una sociedad en donde también el chisme abunda y es una forma de atacar y hacerle daño a una persona. Entonces, estas situaciones hacen también de que los niños repitan lo que ven de los adultos, niños adolescentes que se acostumbran a ver estas personalidades, terminan haciendo lo mismo y esta situación se sigue replicando, ¿no? Entonces es como cuando vemos situaciones de violencia en las familias y los niños observan y en la casa también lo replican. Ven situaciones que de pronto ellos tienden a seguir estos comportamientos. Y es lamentable porque muchas veces causan daños tan irreparables como hasta la muerte. Situaciones de suicidio que se han visto tanto, situaciones en donde han agredido a menores y han terminado cayendo, ¿no?, de edificios de centros escolares, de lugares en donde se ve pues que realmente estos daños son irreparables. Entonces hay que hacer mucho al respecto, hay que saber, por ejemplo, que estas personalidades narcisistas lo que sienten principalmente son celos y envidia. Eso es importante que quede claro porque empiezan estos daños recurrentes por temor, inseguridades a que otra persona resalte más que ellos, cuando en realidad lo que tienen ellos está inseguridad muy latente. Entonces es importante acá el que las víctimas puedan expresar, que puedan decir lo que les está pasando, que trabajen mucho su autoestima, porque tienen que reconocer que en ellos no hay una situación mala o inadecuada, sino que son los otros, ¿no? Son estos agresores que se han enfocado en querer hacerle daño a una persona para evitar que resalte y ellos mantener de pronto sus puestos laborales, ¿no? Ajá. En lo que se refiere a lo que ocurre en los centros educativos, los primeros en darse cuenta deberían ser los maestros, deberían ser los profesores, porque son los que pasan muchas horas con los alumnos y entonces están al tanto, están pendientes. De repente de que a uno de sus alumnos destaca, o alumnas también, destaca, se supera, siempre está tratando de responder primero y también tiene que observar si los demás compañeros de aula están de repente demostrando algún tipo de sentimiento o alguna reacción. Sabe todo, sábelo todo, insultan, ¿no? Entonces, la primera alerta la tiene que dar el profesor comunicando este hecho de repente a un superior, al director o al jefe de profesores, y después llamar a los padres de familia, ¿no? A los padres de los alumnos agresores para saber de repente, utilizando la psicología que usted utiliza, exacto, cómo es el comportamiento de los padres para con los hijos en casa, si hay preferencias también de repente, si ese niño ha sido maltratado, o de repente no le prestan importancia y el niño crece como una plantita, como un arbolito, como un animalito, nadie le presta atención, él hace lo que quiere, no hay control de entrada, no hay control de salida, no hay control en la vestimenta, no hay control de nada, ¿no? Vemos estos casos de muchos jóvenes que a muy temprana edad pues comienzan a consumir cigarrillos primero, drogas, después alcohol, y se vuelven unos irresponsables porque no está la cabeza que les dice, mira, esto no se hace, si haces esto vas a recibir un castigo, no vas a salir a jugar con los amigos, te voy a suprimir las propinas, etcétera. Hay muchas formas de controlar el movimiento de un niño, ¿no? A mí me ha tocado hasta ir a recoger a mis hijas a las fiestas, ajá, ¿no? claro. Con la protesta de los niños, no, ¿cómo vas a ir? Mira, que lo siento, yo voy a ir a buscarte. Y claro, así lo hacía. Y está muy bien. Claro, pero había rechazo también por eso de los propios niños. Me dejaban de hablar una semana. ¿Qué voy a hacer, pues? ¿Qué voy a hacer? Claro, acá es importante. Entonces hay que tener mucho control en los colegios. Así es, y es muy importante lo que decías, el tema de la disciplina asertiva, ¿no? El hecho de que los padres siguen siendo autoridad, que los niños tengan buenos modelos, el hecho de que vean, pues, en los colegios también el trabajo oportuno con los maestros, que también son líderes y ejemplos a seguir, en donde también es importante
que los niños sepan y tengan el mensaje claro por parte de todos, tanto en casa como en los colegios, ¿no? Muchas veces se dan estas situaciones que decías, en el colegio, ya sea por alguna característica física, que puede ser que de pronto el niño es gordito, ¿no? O la niña usa lentes, etcétera, o de pronto porque resaltan también en algo. Tal vez el niño saca muy buenas notas, o es un buen orador, le gusta hablar en público, entonces empiezan a fastidiarlo, o porque de pronto la niña es muy bonita, ¿no? Y me estoy acordando varios casos así mientras hablamos, de varios casos de situaciones que he visto suceden en los colegios, ¿no? Recordaba justo el caso de una niña muy bonita, que bueno, su mamá rusa, el papá peruano, la niña estaba en un colegio privado acá en Lima, y le empezaban a hacer bullying porque era bonita. Ese era el motivo de hacerle bullying. La excluían de los juegos, no la invitaban a las fiestas, la rechazaban, y lo lamentable también era que los padres eran partícipes de eso. Por eso es que traigo mucho a relación esta situación del bullying con el moving, porque acordémonos que los niños siguen modelos. Entonces, ¿por qué es que pasa el bullying? Porque ellos están constantemente recibiendo mensajes. Entonces, recuerdo que en esa ocasión lo que hice fue hacer una evaluación a todo el salón de todos los niños, y no solamente los niños, evalué también a los padres. Llamé uno por uno a cada padre de familia y los evalué. Y efectivamente estaba pasando una situación de bullying en donde muchos padres de familia sabían la situación, pero como no le hacían el bullying a sus hijos específicamente, entonces permitían, y hasta el momento, por ejemplo, de hacer las fiestas, las actividades sociales, ellos permitían que no se le invitara a la niña, y no había un motivo más que el porque era bonita, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo los adultos son responsables también de estas situaciones, en donde tienen que hablar. El hecho final es que, como la directora del colegio no quería asumir esa responsabilidad, finalmente me llama para decirme que modifique el informe psicológico y que no se vea que está pasando esa situación. Y eso no se a la cual, obviamente, por un principio de ética, no fui partícipe. Claro, me dijo, entonces acá está tu carta de renuncia. Claro, es más fácil. Finalmente, la salida más cómoda. Finalmente tuve que renunciar al colegio, lamentablemente, ¿no? Porque promovían más bien este tipo de situaciones y seguían pasando estos casos, y habían profesores que también sabían, y entonces, para no perder su puesto laboral, seguían siendo cómplices de esta situación, ¿no? Situaciones que, vuelvo a decir, adultos son los que la promueven, y esto se ve en los centros laborales también, tantos casos de moving en donde muchas personas se quedan calladas, y sobre todo las mujeres, porque usualmente estos casos de moving pasan con las mujeres. Bien mencionabas el ejemplo, ¿no? De jefes que te dicen que hagas ciertas cosas, y si no las haces, pues empiezan ciertos ataques, ¿no? Y esos ataques constantes, o que indisponen a la persona bajo chismes, que le indican a la persona, haz tal cosa para inducirla al error, ¿no? Cuando de pronto él, en su calidad de jefe, sabe que no debe hacerlo. ¿Para qué? Para que después puedan hablar, ¿no? Para que después se dan estos mensajes contradictorios con la función y la finalidad de indisponer a la persona ante los demás. Claro, el bullying en la etapa escolar es siempre liderado, ¿no?, por un alumno que es negativo al resto. O sea, él es el malo de la película, pero es el que ejerce el dominio sobre los demás. De otra manera no se explicaría cómo los demás lo pueden seguir para en un grupo hacerle daño a uno. Ese líder malo, ¿no?, negativo, tiene amenazado al resto, tiene condicionado, vamos a hacer esto, vamos a maltratar a este, o vamos a pegarle, vamos a golpearlo, o vamos a insultarlo, porque si no, no tendría sentido por qué los demás lo siguen, ¿no? Si de repente se trata, le dice al grupo, vamos a maltratarlo a este alumno, al alumno X.
a lo tuyo, ¿por qué lo voy a hacer? Yo, ¿por qué te voy a seguir? Ajá. ¿No? Claro, pero ahí lo ven como una especie de burla, de juego, ¿no? En donde ya se ve un comportamiento insano porque, vuelvo a decir, siguen modelos de esa manera, ¿no? En casa escuchan también mensajes muchas veces de discriminación, de racismo, en donde ellos copian aquello que escuchan, lo que observan. Entonces, nuevamente, la responsabilidad es de los adultos, ¿no? Entonces, ahí hay mucha relación y mucha coherencia entre lo que pasa en los centros laborales, vuelvo a decir, y lo que pasa en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Perfiles iguales, es claro. La extensión de lo que pasó en el colegio. Es lo que pasa. Y claro, se habla más del bullying porque sucede con niños, ¿no? Y de alguna manera nos conmueven más esas situaciones, pero sabemos que los niños netamente replican modelos y ejemplos a seguir. Y los ejemplos son de los adultos, ¿no? Entonces, y esto se ve en los centros laborales. Hay muchas personas que pasan situaciones de moving y que tienden a quedarse callados, sobre todo calladas las mujeres, ¿no? Porque hay sí cierta diferencia. Situaciones que pasan tantas mujeres y que no se animan a expresar y siguen en ese mismo círculo. Situaciones en donde incluso a mí me ha pasado y me está pasando actualmente, ¿no? Situaciones en donde sí, por temas de celos de otras personas, de inseguridades, ¿no? Empiezan a desplazar, a hacer quedar mal, a hacer de pronto chismes y generar contradicciones en mensajes encontrados, en donde finalmente lo que se busca es desplazar a la persona para que ellos sigan manteniendo su puesto sin pensar en la sociedad finalmente, en el beneficio que podamos tener todos al aportar cada vez más, porque esa es la idea, que entre peruanos podamos unirnos y que podamos hacer un Perú mejor, más constructivo. Pero si desplazamos talentos y dejamos a un lado a personas simplemente por inseguridades y por querer mantener lo que ya tienen, eso realmente hace daño. Entonces habría que incidir, dada este esquema que nos plantea a la licenciada Consuelo Napaico, dado este esquema que nos presenta, que nos muestra, entonces habría que incidir o tener hacer una permanente charla o escuela de padres. No necesariamente tiene que ser del colegio, ¿no? Porque podría organizarse de repente a nivel de municipalidades, ¿no? Para que abarque a todos los vecinos estas escuelas de padres y tenemos que empezar de cero, porque no sabemos en un grupo qué modelos se presentan en cada vivienda, en cada lugar, porque yo creo que hay que comenzar a enseñar de nuevo a la sociedad, porque lo vemos en todo ámbito. Uno viaja generalmente a diario en servicio público, y vemos que ya la gente no se comporta como antes, los muchachos, los jóvenes, no ceden el asiento a los mayores, sube un mayor, todo el mundo anda con este aparatito, mirándolo permanentemente, audífonos, nadie se da cuenta qué es lo que pasa, la gente camina en las calles leyendo este aparato sin la seguridad. O sea, hay que refundar toda la sociedad otra vez. No sé de cuándo hemos empezado a copiar todos estos malos hábitos, y lógicamente se está replicando también en los colegios, en los niños, porque ese es el modelo que ven, ¿no? Es el modelo que ven a diario, en casa, el comportamiento. Yo creo que ya nadie se junta a mediodía para almorzar. Yo creo que ya eso quedó mucho tiempo atrás por esta evolución de la sociedad. Así es. Ni los fines de semana, porque la gente hace otras cosas, otras actividades, de repente compromisos sociales, y los niños, ahí te dejo algo en el refrigerador, te lo caliento y te lo comes. Pero yo no tengo con quién hablar lo que me pasa en los colegios. Claro. De repente los padres ya no le preguntan a los niños cómo te fue en el colegio, o me siento contigo a hacer la tarea a ver qué pasó. Efectivamente, la comunicación, que es básica y es clave acá. Y lo que mencionabas también es muy importante, el hecho de que puedan tener charlas, capacitaciones para padres de familia en los centros educativos. No necesariamente en el colegio. No, y también, por ejemplo, en los centros laborales. Sería muy importante ahí que se pongan de acuerdo, porque acá es un problema público el que se está viendo, ¿no? Y de hecho la base tiene que ver con la salud mental, porque acordémonos de estas personalidades narcisistas, egocéntricas, que no tienen ese nivel de empatía de ponerse en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás. Entonces, este debe ser un trabajo en conjunto, tanto en los colegios, trabajar capacitaciones, charlas para padres de familia, y también que estos adultos que están trabajando y que tienen hijos, obviamente
que son la mayoría, pues que reciban estas capacitaciones en los centros laborales, en donde también se trabajen sus competencias interpersonales, en donde es importante que se trabaje acá autoestima, empatía, comunicación efectiva, el hecho de que aprendan a resolver conflictos, a trabajar en equipo, a buscar soluciones, generar estos liderazgos positivos, que esto realmente haría bien a toda la sociedad. Y se replica el tema, tanto en trabajo, en las familias, en los colegios. Deberían de, por ejemplo, tener una ley en donde permitan a los padres de familia también salir a una hora adecuada cada vez que tengan charlas en los colegios, talleres, capacitaciones. Muchas veces vemos en los colegios que quienes van son solamente las mamás, ¿no? Y a veces, ¿no? Y los papás no van, siempre con el pretexto de que están trabajando. Que en algunos casos puede ser real que no les den el permiso, a veces no necesariamente, pero los padres ya tienen en la cabeza de que el trabajo es más importante que a veces ir a las charlas del colegio de sus hijos. Entonces debería de regularse eso. Usualmente los colegios dicen, no, las charlas son a las 5 de la tarde porque a las 6 ya salen. Pero los padres salen del trabajo a las 6 de la tarde usualmente. Entonces no van. Y ahí los perjudicados somos todos en la sociedad porque esta situación se sigue replicando. Ahorita, por ejemplo, estaba desarrollando talleres justamente importantes, un programa de competencias interpersonales en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un programa importante justamente en función a lo que estamos hablando, que debería continuar y que no debería de cortarse o limitarse simplemente por un tema de moving como el que estamos hablando. Sí, las características usuales es que nace por el hecho de que esta persona que tiene inseguridades, en donde se ve en personalidades de tipo narcisistas, que les cuesta ponerse en el lugar de los demás, que les cuesta tener este nivel de empatía importante. O tienen el poder en sus manos. Claro, usualmente tienen el poder, porque usualmente son los jefes quienes tienen pues esta situación en donde al estar en una posición de dominio, ¿no? Suelen ver que otra persona que de pronto tal vez pueda resaltar en algo o que tenga algún talento en particular, por sus inseguridades y su temor, empiezan de alguna manera a querer desplazar a esta persona. Y para eso empiezan a dar mensajes contradictorios, ¿no? Es decir, a la persona le pueden decir haz tal cosa, haz tal otra, mientras que al grupo y a los demás les dice lo contrario. Yo no he permitido que hagan esto, yo no les he dicho que hagan tal cosa, cómo ha podido hacer algo que no está de acuerdo a lo que se les ha dicho, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empiezan mensajes contradictorios, ¿no? Para de alguna manera inducir al error y para que él, pues, o ella tenga siempre, ¿no? Esta posición que le permita hacer lo que quiere. Nuevamente, son personas que por temas de celos o envidias, que es la causa más frecuente, ¿no? Pueden verse otro tipo de causas, como el placer, por ejemplo, por querer tener el dominio, ¿no? Y hacer que los demás hagan siempre lo que quieren. Entonces, si una persona trae una idea mejor, trae una propuesta diferente, innovadora, le puede crear una sensación de inseguridad y temor y empezar a hacer cosas pues para que esta persona no pueda resaltar, ¿no? Entonces son situaciones que pasan, además de lo que comentaste hace rato, el hecho de que en ocasiones también se le pide a la persona salir a algún lugar, ir a hacer de pronto una propuesta que no sea pues correcta, laboral, ¿no? Y por no hacerla también empiezan estas situaciones. Entonces es importante acá que sobre todo las personas que puedan ser afectadas, las víctimas, se den cuenta de eso, porque muchas veces no se dan cuenta de lo que está pasando y empiezan también estos malos tratos a tal punto que pueda ser más desfavorable. Incluso las personas pueden pasar por situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión o hasta puede llevar a la muerte, porque también empiezan a somatizar y empiezan las enfermedades físicas. Entonces, esto también es importante. Muchas veces hay personas que son responsables de familia. Y en el caso de responsables de familia, estamos hablando que tienen responsabilidades mayores que asumir
Y en ese sentido, el daño es mucho más perjudicial, ¿no? Empiezan también, como decía, empiezan los temas psicológicos, mentales, y luego también las enfermedades físicas que obviamente pueden llevar a una persona a una situación mucho más complicada, ¿no? Compleja. Claro. Ahora, finalmente, señorita Consuelo Napay, ¿tiene solución todo este problema? ¿Tiene lo que significa el bullying, Sí. o sea, la cosa escolar, que de repente los chicos son más maleables, se les puede todavía de repente corregir de alguna manera, ¿no? Aunque si no viene el modelo de casa, primero habría que educar o reeducar a los padres, al entorno familiar, porque no solamente es el trato como los padres le den al niño, sino en lo que él ve en casa, con los tíos, los familiares cercanos, exacto, cómo tratan sus padres a los hermanos, a los tíos, a la mamá, a la abuelita. O sea, se abre mucho el abanico. Eso podría de repente corregirse, va a ser un poco largo y extenso el tratamiento porque, imagínense decirle al padre, trate bien a su niño, ayúdenlo, oriéntelo, pero tampoco trate mal pues al hermano, al tío, al sobrino. En su trabajo habría que ver cómo trata a la gente. Por eso, o sea, y en el trabajo, ¿cómo se puede corregir esto? ¿Tiene cura en el trabajo? Porque el jefe va a seguir siendo jefe, a no ser que lo voten, ¿no? Pero, ¿cómo decirle al jefe que es el dueño de la empresa de repente, oiga, no trate mal a los empleados, o si no quieren salir con usted, pues no es obligación del trabajador o trabajadora estar a sus órdenes extralaboral, ¿no? Las labores se cumplen bien, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, bien, de repente por ahí alguien se queda a hacer unas horas extras, bien, pero de allí a que te invito un cafecito, vámonos a almorzar, o tengo un fin de semana en la playa, no tengo con quién ir, me siento solo, tantas cosas que se dicen por allí, como para convencer a la otra parte de que dame una mano en esto, ¿no? Pero ¿se puede corregir? ¿Hay alguna manera de reorientar todo esto? Claro, acá es importante cuidar el autoestima, sobre todo trabajar tanto en los niños que puedan estar pasando estas situaciones de bullying en los colegios, ¿no? Explicarles lo valioso, lo importantes que son y que se trabaje también con el grupo de chicos en el colegio, con los padres de familia y los maestros, ¿no? Que se den estas capacitaciones y talleres de manera integral, en donde puedan también reconocer que hay una situación que está pasando y que merita abordar. Acá los agresores también tienen una baja autoestima. Y ahí es importante que se les pueda ayudar. Pero nuevamente digo, muchas veces estos niños replican situaciones de los adultos que ven en las casas principalmente, ¿no? En sus padres que tienen estos comportamientos y que a veces también ya están acostumbrados a eso y lo hacen pues en sus trabajos, y vemos en el caso que estaba hablando de Moving, ¿no? En donde acá las víctimas de Moving también tienen que cuidar mucho su autoestima, saber y reconocer que no es que estén equivocadas, que no es que estén haciendo algo malo o algo incorrecto, no, simplemente acá se trata de un grupo de personas o de una persona que ha de alguna manera que está indispuesto para hacerte mal a los demás, y que los demás son los cómplices de esta persona, terminan siendo también agresores, y que son cómplices y que finalmente ellos están en una situación errada en donde tienen que modificar su comportamiento. Pero sí, definitivamente si hablamos de personalidades narcisistas, tienen que acudir a terapia, ¿no? Y acá los centros laborales deberían de tener departamentos psicológicos. Sabemos que ya la situación de salud mental en nuestro país es una situación, ya hablamos de un problema público, ¿no? Antes de la pandemia, 6 millones de peruanos con problemas de salud mental, en donde solamente 1 millón eran atendidos. Y después de la pandemia, esta cifra ha aumentado considerablemente. Más casos de ansiedad, estrés, depresión, violencia, agresión, más personalidades de este tipo, narcisistas, agresivas, ¿no? Personalidades hasta psicópatas, personalidades disociales, en donde lamentablemente tenemos que ver la manera
de que esto no se siga promoviendo, sino más bien de poner ya un freno. Y yo insisto en que se tiene que trabajar más con los adultos que son responsables de que esto pase. Por eso tú me hablabas de solución. Yo estaba desarrollando un programa importante en función de promover estas habilidades socioemocionales, un programa de competencias interpersonales, de ayudar a las personas, a los adultos, trabajando a que puedan generar pues un mejor nivel de autoestima, empatía, comunicación efectiva, el que puedan resolver conflictos, relacionarse de manera adecuada con los demás, generar pues estos liderazgos positivos que es lo que se necesita promover. Y esto debería realmente trabajarse en todas las entidades, instituciones, empresas, centros laborales, porque necesitamos más justamente desarrollar esta humanidad. ¿Y qué más que en lugares importantes en donde estemos pensando justamente en la ayuda de niños, adolescentes, de mujeres, como en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Entonces, si estamos hablando de una entidad en donde se encarga justamente de ayudar a estas personas, hay que ser el ejemplo de eso. Y vuelvo al tema. La solución está en que nos enfoquemos en desarrollar esta inteligencia emocional. ¿Quiénes tienen que ayudar en todo esto? ¿Quiénes colaboran? Porque, los programas que dan en televisión no ayudan en nada a la formación de una sociedad más justa. La gente para enfocada en el TikTok, ¿no? Y en los mensajes que puedan venir por el teléfono. Entonces, ¿a quién recurrir? Si las propias municipalidades no ofrecen este tipo de programas, el alcalde poco o nada le interesa. Él llegó al puesto y se dedica a lo suyo, ¿no? De ver la forma de que sacarle provecho máximo al puesto, al cargo, pero no hay un modelo a cuál pegarse. Entonces, ¿cuál sería la solución? Los que disfrutan de programas de cable, por ejemplo, todo es violencia, no hay programas educativos, los programas que se resaltan en televisión son de chisme, de farándula, que le dijo, no le dijo, que salió con uno, que tenía 2, 3 cosas que realmente no le deben interesar a nadie, pero allí se enfoca la sociedad y deja de lado muchas otras acciones que se podían aprovechar para ayudar a nuestra juventud. Yo realmente lo veo difícil y el trabajo que usted tiene es realmente difícil, porque es lidiar y tratar de convencer principalmente a los padres de familia, adultos mayores, que cambie su actitud, porque esto está dañando a su niño. Él va a ser la consecuencia de lo que ve en casa. Exacto. Él va a ser un maltratador también de la familia que en algún momento pueda tener, del comportamiento que pueda desarrollar frente a sus amigos del barrio, ¿no? A sus compañeros de colegio y a sus compañeros de trabajo en el futuro. Uh-huh. Pero, ¿cómo solucionar este problema? Porque nosotros tenemos de repente habilidad para copiar lo que pasa en el exterior. Nosotros copiamos todo lo que pasa afuera, lo traemos aquí, lo aplicamos aquí, sea bueno, sea malo, generalmente malo, pero lo aplicamos en nuestra sociedad. Uh-huh. ¿Cómo corregir esto, doctor? Sí, estamos hablando ya de un gran problema en donde las autoridades deben de ser conscientes de que se tiene que hacer algo al respecto. Es decir, ponerse la mano al pecho y decir, definitivamente esto es importante, tenemos que cuidar la salud mental de los trabajadores para que también puedan trabajar de manera más efectiva. Qué importante que es el ambiente laboral, el clima institucional en donde se sientan también cómodos al trabajar y puedan desarrollarse también de manera eficiente en sus funciones laborales, en donde puedan tener también esa tranquilidad de trabajar como debe de ser, y que permitan justamente llegar a los objetivos y las metas institucionales. El hecho de que puedan también trabajarse esto con los colegios, en donde se pueda dar las herramientas importantes a los maestros y generar estas charlas en donde los padres puedan participar activamente.
Y en ese sentido... Y obligar a los padres a hacer claro, eso, obligarlos, pero también en los centros laborales les tienen que dar esa autorización y ese permiso, porque ya tiene que haber esa conciencia de que es importante, de que tienen que ayudar también a sus hijos, porque acá tenemos que tener un pensamiento más a nivel de responsabilidad social. No solamente el individualismo en cumplir el trabajo y nada más, sino también ver por los demás. Eso es lo que está faltando, y las autoridades tienen que saber que estos temas se tienen que trabajar también en los centros laborales. No solamente el hecho de cumplir de pronto el objetivo, el POI, ¿no? El número, ¿no? Que muchas veces se ven tantas personas estresadas con eso, y es la verdad, y no, solamente ya la persona es como un número. Tiene que lograr el objetivo por completar ese número y nada más. Pero si lo más importante justamente es esta calidad humana, es humanizarnos, es hacer lo que tenemos que hacer de manera correcta, adecuada, pensando acá en los demás, en hacer el bien, porque finalmente esa es la misión. Entonces acá lo que tiene que haber es conciencia, sobre todo en donde se pueda dar el valor importante a lo que es la salud mental, la inteligencia emocional, el hecho de que se puedan valorar estas habilidades socioemocionales, porque finalmente lo que va a llevar pues al éxito también, tanto a la persona como a todos en general, ¿no? El objetivo que se quiera lograr, la meta, y en general los beneficiados vamos a ser todos en la sociedad. Eso es lo importante. La recomendación sería entonces, la recomendación de la licenciada Consuelo Nepaico, la recomendación sería incentivar a las autoridades, tanto municipales, ¿no? Porque no se ha escuchado nunca hablar, se sabe, se escucha, se conoce que el alcalde está invitando a la inauguración de un parque, por ejemplo, o a la inauguración de unas pistas, por ejemplo, o a la develación de una placa en conmemoración del pajarito, por ejemplo. Pero no se escucha en municipios, vamos a organizar una campaña de salud mental, por ejemplo, y traer, invitar, contratar 50 psicólogos. Y vamos a invitar a los vecinos de la cuadra 1 a la 10 de esta avenida que vengan el sábado entre las 8 y las 5, que vamos a conversar con ustedes. Meterlos a un auditorio, citarlos en un auditorio y conversar y tratar esos temas importantes que trata usted en este momento. Claro, en las municipalidades, por ejemplo, tienen una responsabilidad muy importante en función de velar por los derechos de los niños y adolescentes. Y uno de los derechos más importantes de todo niño y adolescente es el derecho a la salud mental. En ese sentido, le compete a las municipalidades hacer más al respecto, crear programas, tantos programas que se pueden realizar. Inclusive sí he propuesto a municipalidades de ello. Incluso anteriormente se trabajaban ciertos programas que eran importantes en función justamente de reducir la situación de violencia, de promover liderazgos positivos, pero cambian las gestiones y nuevamente regresa el problema. Entonces ahí es que hay que tener esta conciencia de generar más bien con responsabilidad social lo que le hace bien a la sociedad y obviamente pues actuar en función a ello, ¿no? Muchas veces pueden darse programas que han sido anteriores, pero que si son buenos merece la pena que sigan continuando y que no se corten simplemente por querer cambiar algo en función a ya temas individuales, sino que acá hay que pensar también colectivamente, pensar con empatía, tener esa solidaridad y pues crecer juntos y construir un Perú, un país mejor, porque todos lo merecemos. Claro, pero es cuestión también de hacer estos programas en serio, tomarlos en serio, porque recuerdo alguna vez haber asistido a campañas municipales múltiples, y tienen una carpita donde dice psicología. Y entran allí los vecinos, conversan con él, con el psicólogo, con la persona allí encargada. 5 minutos. Para el objetivo de la municipalidad ya se conversó con el vecino, pero 5 minutos es suficiente para conocer en detalle y plantear un tratamiento de cómo se solucionan los problemas. De repente tiene problemas en casa, los problemas económicos generan siempre conflictos, cómo podemos solucionar el asunto, trabajemos en el hogar, trabajemos en grupo, en pareja, en familia.
conversar 5 minutos no es la solución. Y para el alcalde ya se cumplió porque ya se hizo el tratamiento. ¿Cuántas personas hemos entrevistado? 200, ¿no? Estamos trabajando con 200, pero están trabajando con 200 personas, o han escuchado muy por encima cuál es el problema de A, B, C, D, y punto, ahí quedó. Nos volvemos números, nos volvemos cifras, nos volvemos cantidades. Hemos tratado a 500, a 1000, a 2000. Estamos cumpliendo la meta. Y esa no es. Eso no es la solución. No están cumpliendo finalmente nada, porque simplemente están cumpliendo. Están utilizando el tiempo. Utilizando el tiempo en función a obedecer lo que les han dicho, pero sin tener esa conciencia ética y moral de que realmente lo que están haciendo es correcto. Entonces, más vale atender, ¿no?, a unas personas, pero atenderlas con esta calidad humana que merecen y adecuadamente, como debe de ser, con ese respeto, esa responsabilidad, con esa empatía, vuelvo a decir, esta empatía en donde nace del corazón, ponerse en el lugar de la otra persona y sentir lo que siente la otra persona. Hay que trabajar muchísimo en eso. Hay colegios, bueno, en otros países, en donde sí se tiene en la currícula educativa cursos de empatía. Acá no. Acá son matemáticas, ciencias, comunicaciones, otros cursos académicos netamente, porque la formación es netamente académica, pero estos cursos de habilidades socioemocionales muchas veces no se dan en nuestro país. Entonces hay que fomentar esto. Y ahora yo diría, y me enfocaría en fomentarlo también con los adultos, porque tienen que tener conciencia y esto les va a servir tanto en el centro laboral como también en sus familias, con sus hijos. Entonces acá es un trabajo que hay que desarrollarlo de manera conjunta e integral. Yo hace un rato le comentaba, aquí somos copistas, aquí copiamos todo lo que viene del exterior. ¿Y por qué no copiar esos cursos que están bien? ¿No? Esos cursos de tratamiento de la persona, empatía y esas cosas que son saludables y que van a ser de provecho. Efectivamente. Ha sido un gusto conversar con usted, licenciada Consuelo Napaico Alcalde. Déjenos un teléfono donde podemos molestarla, donde podemos llamarla. Claro, un teléfono libre 24 horas al día al servicio de las personas. Claro que sí, encantada. Mi número es el 94 10 23 652. 94 10 23 652. Aquí tenemos las puertas abiertas para usted. Cuando lo crea conveniente y necesario, nos comunicamos y entonces planificamos pues de repente en el tratamiento con la población, de repente podemos invitar a grupos de padres de familia para poder intercambiar estas ideas y para que usted les alcance algún tipo de solución. Claro que sí, encantada y bueno, gracias por la oportunidad y la posibilidad de poder hablar estos temas que son tan importantes. Acordémonos que podemos trabajar estas habilidades socioemocionales de manera que podamos ayudarnos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea en casa con la familia, en el centro laboral, con los amigos, en general en nuestra sociedad. Son herramientas que nos ayudan a ser resilientes y a poder salir adelante a pesar de las dificultades. Trabajemos entonces y esperemos el apoyo también de las autoridades en función a promover estas competencias interpersonales que son tan importantes. El trabajo de autoestima, empatía, comunicación efectiva, el que aprendamos a trabajar en equipo, a buscar soluciones, resolver conflictos y generar estos liderazgos positivos que necesitamos tanto en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bien, gracias también a la licenciada Consuelo Napaico Alcalde, psicóloga clínica, educativa y organizacional. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.